a los mecanismos oncogénicos y factor de riesgo del alcohol, que es un carcinógeno directo y la principal causa de hepatocarcinoma en la Argentina. Esto un poco se contradice con lo anterior, pero bueno, tenemos que establecer que las series son bastante disímiles y generalmente estos datos por ahí no reflejan lo que realmente pasa en todo el territorio de la Argentina. Y esto me pareció muy importante, el consenso, para que empecemos a tomar conciencia de cómo implementar o a dónde apuntar con las estrategias que vamos a hablar. Que la Argentina tiene un consumo de 9,3 litros al año de alcohol puro, ocupa el cuarto lugar en lo que es en América, tiene un promedio de consumo en consumidores de 33 gramos por día y que el consumo tiene una prevalencia del 9,7%. Hasta los 16 años, más del 70% de los chicos han consumido alcohol en el último año. El 25% de los adultos jóvenes entre 18 y 24 años tiene un consumo excesivo de alcohol. Y en toda consulta clínica debemos detectar el consumo de alcohol, sus niveles y patrones y la existencia de abuso o dependencia. Un consumo superior a 20 gramos por día aumenta significativamente el riesgo de mortalidad por cirrosis, y que se recomienda un consumo seguro de alcohol, que es aquel que no supera los 20 gramos por día. Más del 90% de los consumidores de alcohol de 60 gramos por día presentarán esteatosis hepática y de estos un 30% desarrollarán fibrosis severa o cirrosis. La incidencia anual de hepatocarcinomas en bebedores excesivos es de 0,01%, mientras que en cirrosis alcohólica oscila alrededor hasta el casi 2%. Los factores de riesgo asociados a mayor incidencia es la cirrosis, la edad, mayor de 40 años, el sexo, el nivel y el tiempo de consumo y la asociación con el tabaquismo. Obviamente que cualquiera de los otros factores, como vimos anteriormente, que son sinérgicos, como la hepatitis, la obesidad, la diabetes y la hemocromatosis, aumentan el riesgo de hepatocarcinoma. Y la incidencia anual de cáncer hepático en la Argentina es de 3,3 por 100.000 habitantes, la prevalencia anual 1,71 y la mortalidad del 3,4%. En Argentina ocurren al menos 600 nuevos casos anuales de hepatocarcinoma por alcohol y esto seguramente está subdiagnosticado. Y los principales factores involucrados en la hepatocarcinogénesis por consumo de alcohol son la presencia de la cirrosis y el estrés oxidativo, muy similar a lo que es la estrategia de prevención para el hígado graso no alcohólico. Unas palabras con respecto al tabaquismo, que aumenta considerablemente el riesgo cuando se fuma el tabaco positivo y sobre todo con la cantidad de cigarrillos Pack-Year. Y esto, para no redundar, es un poquito el resumen de los factores de riesgo que recién hablamos, ¿no? Factores de riesgo para el carcinoma hepatocelular, la cirrosis de cualquier causa, pero predominantemente las virales, la edad avanzada, el sexo masculino, los factores que inciden con el síndrome metabólico, la hipertransaminasemia, la alfa-fetoproteína elevada, la presencia de nódulos macroregenerativos, displasia celular baja y alta en biopsia, y un poco un resumen de lo que habíamos hablado con factores de riesgo. Con respecto a la continuidad de lo que hizo el consenso después de hablar del módulo de epidemiología y factores de riesgo, fue la determinación de profilaxis primaria y secundaria, y establece que la profilaxis primaria es prevenir el hepatocarcinoma en personas sanas y profilaxis secundaria es hacerlo en pacientes cirróticos. Uno de los mayores objetivos de la profilaxis primaria es lograr la vacunación antihepatitis B para toda la población. No se conoce aún el alcance de que las nuevas drogas antivirales para tratar la hepatitis C y qué impacto van a tener sobre el hepatocarcinoma. Y esto es muy importante, que en los últimos 100 años no han mejorado las medidas para evitar la cirrosis por alcohol. Las medidas para detectar el síndrome metabólico asociado a NASH y cirrosis han mejorado sustancialmente, paradójicamente mucho más avance en el hígado graso no alcohólico que en el alcohol, ¿no? Los objetivos futuros y situaciones a consensuar que estableció el consenso es reducir la tasa de hepatocarcinoma identificando casos de hepatitis crónica B y C con campañas de detección, el acceso masivo a la terapéutica antiviral para el B y el C, especialmente en etapas tempranas y previa a la aparición de cirrosis, la vacunación para hepatitis C como uno de los objetivos futuros primordiales a lograr, y medidas para detectar la ingesta masiva de alcohol, como la prevención del desarrollo de cirrosis generado por esteatohepatitis no alcohólica. Vamos a pasar al segundo módulo del consenso, que es el módulo de screening y diagnóstico. Cuando vemos la sobrevida o la utilidad de tomar medidas
para detección o de screening, vemos que las tasas de mortalidad en el grupo de screening es mucho menor que en los grupos controlados sin screening, que la utilidad del alfa-fetoproteína y la ecografía en el screening, esto es bastante discutido y ya lo vamos a ver más adelante, pero de lo que sale del consenso, que se mantiene el uso combinado de la ecografía con alfa-fetoproteína, en este trabajo demuestra que es mejor la utilidad de los dos juntos versus la ecografía y la alfa-fetoproteína sola, que la efectividad de la vigilancia varía también en el estadio de los pacientes en el hepatocarcinoma. Y con respecto a lo que habla el consenso de la serología, predominantemente la alfa-fetoproteína, que es el marcador serológico más importante que tenemos en el screening, que es uno de los biomarcadores más utilizados, que el nivel de corte que se establece es de 20 nanogramos por mililitro, que usarlo con menor corte o mayor corte no tiene mayor utilidad que los 20, que las guías europeas y americanas ya lo han desestimado al uso de la alfa-fetoproteína, porque dicen que genera mayores costos por la aparición de falsos positivos. Otros estudios demostraron que el uso de ecografía de alfa-proteína es superior a la ecografía sola, y esto está avalado también por las guías asiáticas que aconsejan continuar con la ecografía de la alfa-fetoproteína. La ventaja del alfa-feto, que es un método simple, objetivo, confiable, mientras que la ecografía es dependiente de la experiencia del operador, de la calidad del equipamiento utilizado y de las características del paciente. O sea que en el consenso nuestro, en el de hepatocarcinoma, se sigue estableciendo como la guía de screening el uso combinado de ecografía y alfa-fetoproteína. La ecografía tiene una sensibilidad para detectar hepatocarcinoma temprano que es muy variable, va del 23 al 98%, de acuerdo a la capacidad del operador y los lugares, y aumenta obviamente el porcentaje en los centros de referencia, por lo cual se recomienda la vigilancia por gente entrenada. Es fundamental mejorar la adherencia a la vigilancia del hepatocarcinoma y los métodos utilizados para la misma, mejorando en nuestro país la calidad y accesibilidad de la ecografía y desarrollando nuevos y más seguros biomarcadores. Mientras esto se obtiene, consideramos que, reconociendo sus limitaciones, la alfa-fetoproteína combinada con la ecografía debería continuar siendo la estrategia recomendada para la vigilancia del hepatocarcinoma en nuestro medio. Esto me pareció muy importante con respecto al screening, es de un trabajo, se publicó en el 2012, un poco hablando de por qué llegamos tarde al diagnóstico del hepatocarcinoma. Y veamos que, paradójicamente, la causa primaria en este trabajo, y ojo que no era solamente de médicos que no tenían relación o conocimiento de la especialidad, fue en la falla en el reconocimiento del paciente cirrótico. O sea que un poco tenemos que hacer un poquito foco ahí, es decir, cuáles son esos pacientes de alto riesgo que cuando llegamos a detectarlo, ya con el hepatocarcinoma, tuvieron algún acceso a un control médico o algo, pero no se les reconoció su fibrosis avanzada. Dentro de lo que habla el consenso, el programa de vigilancia, es el algoritmo para implementar en el programa de vigilancia de hepatocarcinoma. Obviamente volvemos un poco a lo que hablamos en la diapo anterior, la importancia de reconocer el paciente con cirrosis o con fibrosis severa, la ecografía hepática por personal con experiencia 2 veces al año, cada 6 meses, y cuando se detecta el hallazgo de un nódulo, si es menor de 1 centímetro, repetir la ecografía cada 3 meses, si está estable, hacer el seguimiento a 18 o 24 meses, y si hay aumento de tamaño, irse a la guía de mayor de 1 centímetro, donde continuaremos con el algoritmo diagnóstico para la confirmación posterior ante el posible hepatocarcinoma. Los pacientes en los cuales debería implementarse un programa de vigilancia para hepatocarcinoma en el consenso argentino es pacientes cirróticos de cualquier etiología, clase funcional A y B de Child, pacientes cirróticos clase funcional C, solo aquellos en lista de espera para tratamiento con trasplante hepático, portadores de hepatitis crónica B no cirróticos, historia familiar de hepatocarcinoma, hepatitis en actividad, portadores de hepatitis crónica C no cirróticos, con fibrosis hepática avanzada F3 de la clasificación de Metavir. Esto habla de que en un trabajo, les quería mostrar, de alrededor de 1.873 pacientes, solamente el 17% tuvo un screening adecuado y regular,
y dentro de las estrategias del seguimiento un 52% tuvo, alfa-fetoproteína con eco, 46% alfa-fetoproteína sola, que eso sí seguro no se debe hacer. Podemos discutir si es eco sola o alfa-feto, pero alfa-feto sola no, y 2% solamente la ecografía sola. Con respecto al diagnóstico, cuando hablamos de ese nódulo que se va a más de 1 centímetro, está la disyuntiva de qué elegir, tomografía o resonancia. El consenso después véanlo, están las técnicas, qué tipo de tomografía hay que pedir y resonancia, de qué forma, con qué equipos, pero básicamente, a modo general, no hay diferencias en lo que es la sensibilidad diagnóstica si utiliza una buena resonancia o una buena tomografía, una vez que detectamos por el método de screening el nódulo mayor de 1 centímetro. Por eso se establece en el consenso el algoritmo diagnóstico, que la imagen es la piedra angular del diagnóstico del hepatocarcinoma. Se recomienda la TC multidetector con contraste iodado y la resonancia con gadolinio, dinámicos en 4 fases. La biopsia hepática queda reservada solamente para los casos en que las imágenes no son concluyentes. Y una alfa-proteína mayor de 200 o 400 nanogramos por decilitro puede contribuir al diagnóstico cuando los otros métodos no nos terminan de aclarar la situación. A modo de esquema, este es el algoritmo diagnóstico sugerido, la lesión hepática menor de 1 centímetro, como hablamos, repetir las ecografías. Si el paciente, la lesión focal hepática tiene mayor de 1 centímetro, TAC o resonancia. Si la imagen es típica, se hace el diagnóstico de colangiocarcinoma. Si no es típica, se complementa con el otro estudio y si no, se va a la biopsia. Cuando hablamos del módulo de estadificación y tratamiento, vemos que hay han habido múltiples estrategias y sistemas de estadificación, pero el consenso argentino y creo que la mayoría de los centros en el mundo se manejan con el criterio de buscar aquel método de estadificación que contemple los factores que involucren el estado del paciente, la función hepática y las características del tumor. El consenso y la mayoría, como hablamos, creemos que el sistema de estadificación del cáncer de hígado de la Clínica de Barcelona, el BCLC, es el método de estadificación que reúne mejor estos criterios, y no solamente reúne esos criterios, sino le da también una herramienta para poder establecer categorías en los pacientes y poder establecer alternativas de tratamiento. Si bien, como todo sistema, ninguno es perfecto y se han tratado de mejorar, pero básicamente lo que se establece en este estadio, lo que se ha estado evaluando, es que casi un 40% de los pacientes que uno intenta adaptar a este esquema no quedan estrictamente sujetos a este compartimento estanco, sobre todo aquellos pacientes que se encuentran en este estadio intermedio, donde se han tratado de buscar algunas herramientas para subestadificar ciertas características del paciente y otro elemento importante es que aquel paciente que no reúne ciertas características propias o así como están en la estadificación, debería correrse a un estadio superior para poder instaurarlo en este esquema y poder seguir la línea de estadificación y tratamiento. El consenso argentino establece que el BCLC es el actualmente sistema recomendado para definir pronóstico y determinar la elección